extraer, sacar. Kaleo es llamar al lado. Entonces, prácticamente esa palabra significa salir fuera, o llamarlos afuera, o llamarlos a estar juntos. Y esa es la palabra que se usa para iglesia. Entonces, ¿qué significa la iglesia? La iglesia significa que Dios nos está llamando fuera de nuestras casas para que podamos venir y alabarle a Él. También hay un término en hebreo que, bueno, en el Antiguo Testamento no se conocía la iglesia como tal, pero era la reunión del pueblo, ¿no? Y esa es la palabra cajal, que significa lo mismo, la congregación que adoraba a Dios. Entonces, nosotros en este tema que estaremos tratando todos los domingos, el tema de eclesia, pues estaremos viendo temas que tienen que ver con eclesiología. En teología así se le llama, ¿no? Todos los temas que tienen que ver precisamente con la iglesia. Y hoy estamos iniciando, hermanos, pues con este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con Dale, regresa, ¿te puedes regresar uno más, por favor, hermano? ¿Qué clase de iglesia somos? Aquí vamos a ver varios paradigmas, ¿no? Porque nosotros deberíamos ser una iglesia bíblica, pero a veces no lo somos. Y quiero decirles que este tema, un poquito así a grosso modo, se lo di a los varones. Ustedes saben que los varones los sábados nos reunimos a estudiar la palabra, y porque tenemos la intención de que los varones que se están uniendo ahorita a estas clases, cuando ya la congregación así lo determine, porque nos queremos hacer iglesia, no nos queremos quedar como congregación, pues ya tener oficiales, tener ancianos y tener diáconos, por lo menos hermanos que están preparados para ese cargo. Y les daba yo un poquito acerca de este tema, y quiero dárselo a la iglesia para que estemos todos en la misma sintonía. Y estos temas van a ser muy importantes, hermanos, porque la eclesiología es de verdad muy importante. Entonces hoy vamos a ver qué clase de iglesia somos. Y vamos a ver varios paradigmas, y a lo mejor aquí nos comparamos con una de estas iglesias que vamos a ver, o a lo mejor con varias. Entonces vamos a iniciar, pero vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre, en esta hermosa hora pedimos que nos bendigas y que lo que hoy se diga, Señor, sea usado por ti. Hoy tomaremos la Santa Cena, te damos muchas gracias. Gracias también porque te hemos alabado. Y esperemos que esos himnos también lleguen al trono precioso de tu gracia. Pero muy en especial, Señor, te pedimos porque tu palabra, Señor, nos hable con poder y autoridad a cada uno de nosotros. Como congregación Renuevo, si estamos mal, dinos en dónde para poder corregir. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí vamos a darle y vamos a iniciar. Hermanos, una iglesia, y esta es la primera cosa que yo quiero dejar bien claro, una iglesia, hermanos, es un organismo vivo, no es una organización. Hay hermanos que han querido copiar, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Lo que se hace en una empresa, así como las empresas crecen, ¿no? Y son expertos en mercadotecnia, expertos en estrategias y en muchas cosas, y han querido llevar eso a la iglesia, como si la iglesia fuera una organización. Y la iglesia no es una organización, no es una empresa, la iglesia es un organismo. ¿Qué diferencia hay? Que un organismo está vivo. Precisamente, y yo quiero decir esto, ¿no? Una iglesia que está sana, hermanos, y yo les preguntaría, ¿nuestra congregación ha crecido? Y yo les preguntaría eso, ¿ha crecido? No sé, la respuesta ustedes la tienen. En los últimos años, ¿nuestra congregación ha crecido? Y si no es así, si la respuesta es no, o ha crecido muy poco, o nos hemos estancado, o apenas estamos nuevamente empezando a crecer, bueno, ustedes tienen la respuesta. Una iglesia que está sana debería crecer solita. Es más, si la iglesia está sana, ni siquiera tendríamos necesidad, escuchen bien lo que voy a decir, de hacer cultos evangelísticos, ni nada de este tipo de cosas. Si la iglesia está sana, la iglesia crecerá como cualquier organismo vivo. Por ejemplo, yo pongo aquí un bebé. ¿Qué necesita un bebé para crecer? Si tú le das al bebé comida, le cambias, le das su leche, duerme sus horas, lo abrazas, le das cariño, le das amor, ese bebé crecerá de manera natural. Obviamente, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, si no se le da de comer bien a ese bebé, pues sí va a crecer, pero va a crecer con ciertas limitaciones y ciertas enfermedades. Desnutrido, por ejemplo, ¿no? Pero si se le das de comer bien, y le das todas sus necesidades, crecerá sanito. Lo mismo con los animales. A un animalito tenle su comidita, su agüita, si está en cautiverio, pues sus condiciones adecuadas, y el animal va a crecer, se va a reproducir naturalmente.
Lo mismo pasa con la naturaleza, con las plantas. Igual, a una planta échale agüita, ponle abono, cuídala. ¿Y qué va a pasar con esa planta? No necesitas hacer una estrategia para que crezca la planta. La planta va a crecer de manera natural. Justamente la iglesia es un organismo vivo. Y si a la iglesia le damos lo que necesita, si la iglesia tiene lo que necesita, la iglesia debería estar creciendo. Esa es, hermanos, lo que se llama crecimiento. Todos podemos crecer. Vamos a darle uno más. Ya vimos, una iglesia no es un organismo vivo, no una organización. Fíjense lo que dice aquí, lo respalda 1 Corintios 3:9, el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos, y cuando dice nosotros somos, ¿a quién se está refiriendo? Al pueblo de Dios, a los cristianos. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois, fíjense la palabra que usa ahí, la que está subrayada y en negritas, labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando dice labranza, ¿en qué piensan ustedes? En un campo, en un sembradío. Entonces él dice que nosotros somos eso, somos su campo, somos su sembradío. En otra parte dice, ¿verdad?, que la mies es mucha, y cuando se refiere a la mies está hablando de un campo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces el Señor nos ve a nosotros como su pueblo así, como algo vivo, como una planta, como un sembradío de varias plantas. Entonces no debemos querer crecer como si fuéramos una empresa. Yo me acuerdo que una vez en una escuela dominical, pues había varios grupos de escuela dominical, y en la nave de la iglesia estaba el grupo principal, bueno, el más grande, pues, un grupo de adultos. Y se puso a un anciano a dar la clase, y ese anciano, porque yo estaba en otro grupo, pero esa vez estuve y me tocó estar ahí. Y entonces el anciano daba la clase, y él, como trabajaba en una empresa, insistía y les estaba diciendo a los hermanos ahí que la iglesia debía crecer conforme a las estrategias de una empresa. Por ejemplo, en una empresa, vamos a ver, hay varias estrategias. En una empresa dicen, no, pues aquí la excelencia, ¿no? Y se empieza a hablar de la excelencia, empieza a hablar de muchos de esos temas. Y a veces todo eso se quiere replicar en las iglesias, y a veces no funciona. Porque una empresa es una empresa, y una iglesia es un organismo vivo. Ojalá me esté explicando. Vamos a darle uno más. Ahora, ¿por qué a veces las iglesias no crecen? Y esto es bien cierto, hermanos. Yo estaba viendo una estadística, en los Estados Unidos se cierran todos los días 5 iglesias. Es una estadística promedio, por supuesto. Pero el promedio dice que se cierran 5 iglesias todos los días en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la iglesia no está creciendo? Porque ayer, por ejemplo, estuvimos en la reunión de la Asamblea General, que representa a toda la Iglesia Nacional Presbiteriana, desde el norte hasta el sureste. Y si no mal recuerdo ese dato, nosotros como presbiterianos en México casi le llegamos al 500,000. Somos 400 y no sé cuántos mil presbiterianos. Y yo digo, ¿cuántos somos en el país? ¿Cuántos millones somos en el país? Entonces realmente somos un porcentaje muy chiquito. Ustedes pueden decir, bueno, también están los pentes, están otras denominaciones. Sí, es cierto, pero yo creo que aún así el porcentaje de evangélicos, de cristianos, es muy poco. Entonces, ¿por qué la iglesia no está creciendo? Esa sería la pregunta, ¿no? Una ocasión, hermanos, me acuerdo mucho, en la escuela bíblica, donde doy clases, en una clase que les dan a las muchachas, que tiene que ver con la iglesia, con eclesiología, les hicieron hacer una especie como de un test, una encuesta, les hicieron hacer. Y esa encuesta tenía la finalidad de hacerlas en las iglesias para saber por qué las iglesias no estaban creciendo. Y una de las cosas que preguntaban, por ejemplo, ¿la predicación es bíblica? ¿El predicador es bueno? ¿Da buenos mensajes? Bueno, esa era un área, ¿no? Y cuando hicieron eso dentro de la congregación donde yo estaba, yo dije, ay, amasita, a ver qué contesta la congregación, porque ahí no me iban a preguntar a mí, ¿verdad? Ahí le iban a preguntar a la congregación, pero también preguntaban cómo estaba la alabanza, preguntaban todos los ministerios, ¿no? Y allí hacían como una especie de examen, y entonces en ese test se podía ver y decían, no, pues esta iglesia sí está creciendo, está sana, o esta iglesia está enferma. No está creciendo, y por el contrario, está decreciendo. Quizá, hermanos, nos haría falta que hiciéramos un test así en nuestra congregación para saber si estamos creciendo o no estamos creciendo. O a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ni falta que hace, ¿verdad? O a lo mejor sí.
Entonces una iglesia no crece porque está enferma. Ya vimos, cuando un organismo no está sano, no va a crecer. Una iglesia que es un organismo no está creciendo porque está enferma. Porque a veces no tiene las condiciones adecuadas, porque se está muriendo. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Aquí está hablando a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 5. Por cierto, les anuncio, la próxima semana veremos cuáles son las características de una iglesia enferma y estaremos hablando de las 7 iglesias del Asia Menor. Aquí solamente le habla a la iglesia de Éfeso y dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído. En pocas palabras, el Señor estaba diciendo: ve en dónde estás mal, examínate y ve en dónde estás mal. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y fíjense lo que está subrayado ahí con negro: quitaré tu candelero de su lugar. Ustedes creen, y hace rato ya dije una estadística en los Estados Unidos, ¿no? ¿Ustedes creen que una iglesia puede desaparecer? Sí, una iglesia puede dejar de ser, puede cerrar sus puertas y puede dejar de ser iglesia. Es lo que está diciendo ahí: si no te arrepientes, si no vuelves a corregir lo que estás mal, voy a quitar tu candelero, ya no vas a ser iglesia. Ojalá que el Señor no quite nuestro candelero, hermanos. Ojalá que nosotros sigamos creciendo para su honra y para su gloria. Vamos a darle uno más, por favor. Ahora, si vamos a ver aquí los paradigmas de las diferentes iglesias, los diferentes patrones, cartabones, machotes, paradigmas, como le quieran llamar, de las diferentes tipos de iglesia que hay. Miren, están las que tienen su enfoque en los programas. Y déjenme contarles qué es esto. Aquí, por ejemplo, yo puse esto de 40 días con propósito, porque en Estados Unidos un pastor llamado Rick Warren sacó una serie de libros, pero no solo libros, sino toda una estrategia de crecimiento que se llamó Conducidos con Propósito. Y tenían 40 días con propósito, 40 días de oración, así, 50 días de amor. Y yo creo que esas campañas eran buenas. De hecho, yo hice esta campaña de 40 días con propósito. Muy bonita campaña. Nosotros la tropicalizamos, la hicimos, porque esa la hicieron para el ambiente norteamericano, ¿verdad? Y a veces las cosas pues no son iguales aquí. Entonces lo que hicimos nosotros fue tropicalizarla. Pero fíjense que hay iglesias que piensan que con este tipo de campañas su congregación va a crecer. Y fíjense, muchos van a las librerías y están viendo qué salió nuevo. Por ejemplo, incluso en las escuelitas bíblicas de vacaciones. ¿Se acuerdan ustedes que se puso de moda, o está de moda todavía, que cada año sacan una nueva escuelita, ¿no? La de la aviación, la de David, no sé, y se ponen así como temáticas. Y entonces, como que las iglesias piensan que por esos tipos de programas, por llevar ese tipo de programas, van a crecer. Y hay iglesias que sí sale un programa nuevo en los Estados Unidos y lo aplican a su iglesia creyendo que su iglesia va a crecer. Es decir, están basadas, están centradas, enfocadas en los programas. Y ningún programa puede hacer crecer a una iglesia. Ningún programa. Y no solamente porque son gringos y los venimos aquí a tropicalizar. Aún si hicieran programas aquí en México, no funcionarían porque las iglesias son diferentes en cada localidad. Vamos a darle uno más. Vamos a ver el segundo paradigma. Las iglesias que están centradas en la nostalgia y la tradición. Hijo, esto está durísimo porque hay muchísimas iglesias. Miren, si ven esa ilustración que está ahí, están unos, bueno, entiendo yo que son como cavernícolas, ¿no? Y entonces están llevando una carreta, especie de carreta. Si se dan cuenta qué tipo de ruedas, bueno, no son ruedas porque rueda viene de algo circular, ¿no? Son cuadradas. Obviamente, hasta ahí ven, no se fijan cómo hacen en el piso, ¿no? Y el otro les dice, ¿no? Miren, aquí les traigo la rueda, la verdadera rueda, la circular, la que sí va a funcionar. No, estamos así, estamos muy ocupados, no necesitamos. Y entonces hay iglesias que así están, hermanos, sumidas en sus tradiciones, en sus costumbres. Esto se ha hecho siempre así, nada se puede hacer diferente, porque así siempre ha sido. Así nos enseñaron y aunque les hayan enseñado mal, así se va a hacer siempre. Por ejemplo, a veces algunas que añoran, ¿no? Ay, aquellos días de gloria. Yo a veces eso me fijo mucho. Cuando me invitan a alguna iglesia, empiezo a platicar con los hermanos y a veces los hermanos empiezan a decir: no, hermano, pues es que cuando construimos aquí, hasta los niños acarreaban su costalito, sus cubetitas, y así como que añoraran, ¿no? Los tiempos pasados. Y es bueno, hermanos, o sea, no nos vamos a olvidar de todos los pastores que han estado, no nos vamos a olvidar de cómo comenzó la obra,
Pero hermanos, no podemos estar siempre recordando y estar viviendo de eso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a darle uno más. Aquí mismo, que hace ratito yo me confundí en la lectura, la hermana bien me preguntó, pero bueno. Vamos, aquí está la lectura. Dice así, Mateo 15, del 1 al 6, dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál era la tradición? Lavarse las manos, pero no solamente lavarse las manos como nosotros, porque uno puede decir, bueno, pues sí, que bueno, pues todos nos tenemos que lavar las manos antes de comer. No, aquí ellos hacían toda una tradición. No sé si se acuerdan del pasaje de las bodas de Caná, que había unas tinajas para la purificación. Entonces ellos era algo así que hacían, tenían que purificarse, lavarse y hacer cierto ritual. Entonces dicen aquí, los fariseos se quejan con Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos, dice, han quebrantado la tradición? Entonces Jesús, fíjense lo que le responde en el 3. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos habían puesto su tradición antes que el mandamiento de Dios. Qué tremendo, ¿no? Fíjense en el 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Fíjense cómo habían quebrantado esto. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense, explico esto rápido. A los líderes religiosos, cuando sus papás llegaban y les decían, pues ayúdanos. Ya sabemos que los padres, cuando ya están grandes, pues necesitan ayuda, ¿no? Y entonces estos líderes religiosos les decían a sus padres, corbán, les decían esa palabra, corbán, que traducido al español quiere decir, esto es ofrenda a Dios. No te puedo ayudar, porque esto que tengo es para ofrendarlo a Dios. ¿Qué era más importante? Había un mandamiento, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Ese era un mandamiento que había dado Dios, pero ellos lo quebrantaban por su tradición, porque su tradición decía que había que ofrendar y hasta ellos daban para que todo el mundo los viera, ¿no? Era su tradición. Entonces, nosotros no debemos ser de ese tipo de iglesias que estamos atorados en la tradición, que estamos en, ay hermanos, es que nunca se ha hecho así, es que nunca hemos cambiado, nunca... Miren, yo he tenido muchas situaciones a veces en las iglesias, porque por ejemplo, a mí no me gusta predicar en púlpito. Y voy a explicar por qué. Hermanos. Yo, si lo ponen, o sea, no es algo que no pueda hacer, sí lo puedo hacer. Pero miren, a lo largo, yo llevo ya 17 años dando la clase de homilética. Y nada más explico rápido por qué, para que vean que no es porque quiero nada más. Cuando nosotros estamos expresando, no solamente cuando predicamos, no solamente expresamos con la voz, expresamos con todo el cuerpo. Y en el púlpito solamente se ve de aquí, o si el púlpito es, bueno, dependiendo, de aquí para acá, ¿no? Incluso hay un dicho, pastor sin panza da desconfianza, ¿no? Y tiene su púlpito integrado. Entonces el púlpito da como por acá sí, o por acá sí. Entonces el púlpito te roba ciertas situaciones de poderte mover, la gente te ve, no es lo mismo que tener un atril o no tener nada. Ahora, yo sé también que los púlpitos están ahí y es bueno también. No estoy diciendo que no, porque tampoco me quiero ir al otro extremo, pero hermanos, no seamos tradicionalistas, no pasa nada. A ver, ¿pasa algo si predico en un púlpito o no predico en un púlpito? ¿O es más sagrado el púlpito que el atril? No, hermanos, pero ahí tenemos muchas tradiciones, por ejemplo, en las iglesias, una tradición más. Ahí donde yo estaba muchos años como pastor, ya incluso los hermanos tenían marcadas sus bancas, no las tenían marcadas así como pero casi, porque las tenían marcadas, perdón por lo que voy a decir, con sus pompas. ¿Por qué, hermanos? Porque llegaban y se sentaban y nadie se podía sentar ahí, aunque llegara un nuevo. Luego una ocasión me dijo una hermana, hermano, mire, llegaron unas personas nuevas, pero hermano, se sentaron en mi lugar. Me dio mucho coraje porque dije, hermana, ¿cómo está? Si son unas personas nuevas, ¿cómo me va a decir de su lugar? Pero son tradiciones. Y la hermana sentía que si no estaba en su lugar no le llegaba la bendición, ¿no? Son tradiciones, hermanos. Ahí estamos cimentados mal. Vamos a darle uno más. Vamos a ver otro de los paradigmas, el tercero, y es la dependencia en personalidades. En un líder, en un caudillo. Por eso pongo ahí
a don Hugo Chávez, ¿no? En Venezuela. Y ahora está ¿cómo se llama? El que le siguió, ¿no? Nicolás Maduro. Ese país puso su mirada en un líder, en un Mesías que los iba a sacar, y ahí tienen las consecuencias. Pero esto pasa también en las iglesias, no solo en los países. Qué triste, ¿no? Hay iglesias que se están muriendo porque piensan que existe un tipo de persona que los puede guiar. Y miren, a veces los pastores que fueron los fundadores de la iglesia, a esos no los puede mover nadie. Y los pastores que llevan, pobrecitos pastores que llegan nuevos, porque llegan con toda la sombra del caudillo. Así hay una película que se llama, ¿no? A la sombra del caudillo, que trata de Pancho Villa, creo. Pero así llegan, con la sombra del caudillo. Yo les platiqué, ¿no? En una ocasión que una persona, en una iglesia, dijo esta persona, porque llegó el pastor fundador a esa iglesia. Y era un hermano muy lindo, muy lindo, la verdad, el hermano. Un pastor muy trabajador. Pero una persona dijo, ¡ay! Ya llegó el pastor de pastores. Y allí estaba el pastor que en ese momento estaba pastoreando a la congregación. Entonces ese pastor, pues pensó, dijo, bueno, ya llegó el Señor Jesucristo, ¿no? El pastor de pastores, ¿no? Entonces a veces tenemos centrado eso. Yo sé, hermanos, que a lo largo de la vida de las iglesias hay diferentes pastores, y que podemos comulgar con uno y podemos simpatizar con otro. Y está bien, hermanos. Los hermanos hicieron su trabajo, su labor. Eso es correcto, es bueno. Pero lo que no es correcto ni bueno es que nosotros estemos pensando, ay, si estuviera el hermano Pedrito, Panchito, no sé, el hermano, el que quieran ustedes. Porque ahí estamos poniendo nuestra mirada ¿en quién? En el líder, hermanos. Y yo siempre les digo esto, hermanos, y se los digo también, los pastores estamos de paso. El tiempo que sea, puede ser un tiempo amplio, un tiempo corto, pero estamos de paso, y la iglesia siempre va a estar. Aunque la iglesia va cambiando también, ¿verdad? También ustedes están de paso, porque no van a durar toda la vida, ¿no? Miren, vamos a darle, aquí vamos a leer esta parte. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 4 al 6. Dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, aquí póngale el nombre del pastor que quieran, y el otro, yo soy de el otro pastor que quieran, ¿no sois carnales? O sea, quien se fija en los líderes, quien se fija de esa manera en un líder y si no está ese líder nomás, ¿no? La Biblia le llama que es un carnal. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y fíjense lo que dice. Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Y puede ser, ¿no? El fundador puede decir, yo planté esto, yo hice esto. Pero el que llega dice, sí, pues tú lo plantaste, pero nada más lo dejaste así. El otro viene y dice, yo lo estoy regando. O la está regando también a veces, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios es el que da el crecimiento. Por eso cuando ustedes escuchen a un pastor que dice, es que esto se hizo por mí, es que esto se hizo por mí, ese pastor es un carnal, es un inmaduro. Y yo conozco a muchos así. A muchos que así en sus púlpitos declaran y dicen, hermanos, esto que ven ustedes aquí se ha hecho por mí. Ah, caray. Entonces, dice la Biblia, es un carnal. En este pasaje, hermanos, de las Sagradas Escrituras, vemos cómo los cristianos de Corinto fueron llamados por Pablo carnales, ya que unos seguían a un varón y otros a otro. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en el pastor. Si tú pones los ojos en el pastor, miren, yo soy una persona muy retraída, a veces voy en la calle y voy en mis pensamientos, ¿no? Y a veces no me doy cuenta de mi entorno. Y me acuerdo allí en una iglesia que una vez estaba yo por la calle y bueno, el domingo llegué y una hermana muy molesta me dice, pastor, ¿por qué no me saludó en la semana? Me lo encontré en la calle y no me saludó. Y yo que me conozco dije, sí puede ser posible, porque yo así luego soy muy taciturno, ¿no? Pero pues reaccioné y le dije, bueno, ¿y por qué no me saludó usted, hermano? Si yo no la saludé, ¿por qué no me saludó usted? Pero la gente nada más está viendo a veces en los pastores, que si hicieron, que si no hicieron. Fija tus ojos en Cristo, hermano. Fija tus ojos en Él. Porque los pastores estamos de paso. Y somos humanos y nos equivocamos. Vamos a darle uno más. Vamos a ver otro paradigma de iglesia, otro más.
sería el cuarto, una mentalidad de mantenimiento. ¿Sí pueden ver esta imagen? ¿Qué está haciendo esa persona ahí? Intentando subir esa piedra, pero no puede. Y entonces lo único que hace es quedarse ahí, ¿no? Y hay iglesias que así se quedan, se mantienen. Decía un hermano, están muerteando, nadando de a muertito. O sea, nada más se mantienen. Mientras que tengamos lana, tengamos dinero para pagarle al pastor, mientras que haya para pagar los servicios, pues ahí la vamos llevando. No importa si no crecemos, nos mantenemos. Hermanos, no tenemos que tener nunca mentalidad de mantenimiento. Mi mentalidad como pastor no es de mantenimiento. Mi mentalidad como pastor, yo le he dicho al Señor, donde quiera que tú me lleves, que sea de crecimiento, Señor. Que sea de crecimiento. Y debemos crecer, no solamente estar pensando en mantenernos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo pongo, no es como si nada más le estuviéramos sacando brillo a un monumento. Puliéndolo, sacándole brillo. En vez de estar construyendo el reino de Dios. Hay iglesias que a lo mejor ya hasta perdieron su razón de ser. Nada más se mantienen como club social, ¿no? Vamos a darle uno más. Vamos a ver el quinto paradigma. Acuérdense, un paradigma es un modelo, ¿no? Y a veces, no sé, ustedes pueden ir viendo con cuál de estos, a cuál de estos nos parecemos, o a lo mejor a varios, ¿no? Quinto, una iglesia que pone excusas y mentalidad de víctima. Es que no hemos crecido porque... Y miren, ponen pues no sé cómo decirle, hay ahí una frase, hay un término médico, psiquiátrico, psicológico, que es la esquizofrenia, ¿no? Pero aquí yo a esto le llamo más la esquizofrenia. Porque, ¿por qué no han crecido? ¿Por qué no hemos crecido? Es que no tenemos, es que no sé cuánto. Es que los pastores que hemos tenido no nos han dirigido bien. Yo conozco una iglesia, hermanos, acá cerca de Tláhuac, hacia allá por donde está el lago ese. ¿Cómo se llama ese lago? Sí, desde el paradero de Tláhuac para adentro hay un... ¿Cómo se llama? Jico se llama, Jico. El valle de Jico y el lago de Jico, así. Y hay una iglesia allá, hermanos, que ahora ya tienen pastor. Y están creciendo bastante, bueno, más o menos, no bastante, pero han crecido. Tienen una construcción muy bonita su templo. Pero mucho tiempo estuvieron sin pastor. Mucho tiempo. No es correcto tampoco estar sin pastor, pero a donde voy, los hermanos no dejaron de crecer porque no tenían pastor. Los hermanos siguieron dando su diezmo, los hermanos siguieron trabajando en sus ministerios. ¿Sí me explico? Bueno, entonces este es otro tipo más de iglesia. Vamos a darle uno más. El sexto paradigma. Una mala reputación en la comunidad. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ahí en casita, los que están aquí, ¿ustedes cómo creen que sea la reputación de la Congregación Renuevo? Piénselo, no me lo digan, piénselo, cómo es la reputación, cómo los ve el pueblo. Y hermanos, estamos en un pueblo, sabemos que todos nos conocemos. O bueno, y más ustedes, los que son de acá, ¿no? Los que somos, ¿cómo le llaman? A vecindaditos, pues no, ¿verdad? Pero los que son de aquí se conocen todos. Miren, fíjense lo que dice aquí Hebreos, antes de ver eso. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, y está hablando de los cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, sigamos construyendo el reino de Dios, que el pecado, que las cosas malas no destruyan, ¿verdad? Porque tenemos alrededor de nosotros personas que son testigos de lo que hacemos. Y dice ahí, nuestro grande nube de testigos. Aquí podemos decir, todo el pueblo es testigo de lo que hacen las iglesias evangélicas. ¿No es cierto que como evangélico, siempre la gente está viendo qué haces? ¿No que eres cristiano? No, cuando les conviene, ¿verdad? Y no que vas a la iglesia, y no que vas allá. Bueno, entonces la gente siempre nos está viendo. Y yo, como recuerdo mucho, hermanos, y se los voy a decir porque eso a mí me marcó mucho, y creo que eso puede marcar a mucha gente que no cree en Cristo. De otra iglesia de aquí, del pueblo, yo sabía que esas familias son de esa iglesia, ¿no? Y obviamente pues no puedo decir su apellido ni nada, ¿verdad?
pero son conocidos, son de un apellido conocido en el pueblo. Y uno de ellos manejaba un microbús, creo que ya conté esa historia una vez. Entonces yo a veces entre semana ando de pants, casi siempre, y antes usaba gorra, ahora ya no me gustan las gorras, pero antes usaba gorra. Obviamente que con gorra pues no me conocen, ¿verdad? Por sobradas razones, porque con gorra no se me ve que estoy pelón. Entonces mucha gente no me conoce cuando traigo gorra, por eso también me dejó de gustar la gorra, porque después me quitaba la gorra y decía, no, decepción, por eso ya mejor no uso gorra. Entonces me subí a ese microbús y llevaba gorra, no me reconoció, pero esa persona yo sí la conocí, era un hermano, entre comillas, le voy a poner primo, como les digo yo. Y empezó a hablar con un lenguaje florido, ustedes saben cómo hablan los microbuseros, así con ese lenguaje. Y yo la verdad hasta me dio pena ajena, pero me dio dolor en mi corazón y dije, ese es el testimonio que estamos dando, porque la gente sabe que ese hombre, todos se conocen, sabe que ese hombre iba a una iglesia evangélica. Entonces, hermanos, hay iglesias que tienen una mala reputación en la comunidad, por eso no crecen. Porque ¿qué dice la gente? ¿Para qué voy a ese lugar, no? ¿A qué voy a ese lugar? Bueno, vamos a darle uno más. El séptimo paradigma, creo que son 8 o 9, no me acuerdo, pero por ahí, ya estamos llegando al final. La distracción del evangelio. Hay iglesias que pierden esto, mis amados hermanos. Este es uno de los últimos síntomas de la enfermedad y yo creo que verdaderamente es el peor de todos. Porque fíjense, generalmente las iglesias que no han logrado alcanzar al mundo, a su mundo de alrededor, ¿por qué creen que es? Porque han perdido la visión evangelizadora. Miren, hermanos, en cuanto se pueda, y el día lo sabe, porque es una de las cosas que yo les he comentado, en cuanto volvamos a reunirnos acá, vamos a mandar a hacer, yo tengo ahí ya lo que es la visión y la misión de nuestra congregación. La visión puede ser un sueño que nosotros tenemos, ver a la congregación Renuevo creciendo, pero esa puede cambiar, la visión puede cambiar, pero la misión no, porque ¿cuál es la misión de toda iglesia? Aquí está, hermanos, esta es la misión de toda iglesia, Mateo 28, 19 y 20, aquí solo puse el 18, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de todas las iglesias. Esa es la misión de todas las iglesias. No debemos perder esa mirada. Y como iglesia, lo que invertimos, si invertimos, no sé, ¿cuánto se invirtió en el piso, hermanos? Más o menos. Bueno, aproximadamente unos 20,000 pesos. ¿Cuánto? Como 30,000 pesos. Me están acá indicando 30,000 en el piso. Está bien porque lo necesitamos, hermanos. Pero ¿no sería bueno que una cantidad similar la pudiésemos invertir en predicar el evangelio? Porque ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra misión en el mundo como iglesia. Para eso estamos, hermanos. Para compartir el evangelio. Pero hay iglesias que han perdido por completo esta misión. La han perdido, hermanos, de verdad. Vamos a darle uno más. Y esta también me gusta mucho. No es porque me guste porque sea, pero me gusta porque es muy real. Porque muchos pierden la visión y se enfocan en este tipo de iglesias. Las que tienen su mirada, su enfoque puesto en ¿qué, hermanos? En los edificios, en las edificaciones. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que dijeron sus discípulos y lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice así, Jesús, bueno, es el título, Jesús predice la destrucción del templo. Por eso dejé el título para que pudiésemos ver. Y dice así, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, imagínense, uno de sus discípulos le dice a Jesús, mira Jesús, ¿ves estos edificios tan grandes? Mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo y le dijo, ¿ves estos grandes edificios que tú me estás mostrando? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y conozco bastantes pastores que le dan mucho énfasis al edificio. Por ejemplo, yo digo, nosotros ya tenemos nuestro techito, tenemos nuestro pisito, tenemos nuestras banquitas. Yo digo, es suficiente, vamos a darle ya. Pero por ejemplo hay pastores que dicen, no, es que todavía no, vamos a poner butacas que estén mullidas, que estén bien, que se vea bonito. Yo digo, mientras sea funcional, hermanos,
No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas personas que los recursos, lejos de ponerlos al auspicio de predicar el Evangelio, los ponen en sus construcciones. ¿Y saben por qué? Porque en muchas iglesias, yo he ido a iglesias, el sábado pasado fui a predicar una boda, es una iglesia de mucha tradición en mi sínodo, es una de las primeras iglesias fundadoras del sínodo, y allá hay una ¿cómo le llaman eso? Una placa conmemorativa. A la memoria de fulanito de tal, él tembló. Y a veces es lo que los pastores quieren, o que los hermanos en las iglesias quieren. Ojalá que pusieran ahí una placa que dijera, que pudiera decir: hasta esta fecha hemos ganado tantas personas con el favor de Dios. Y se descuida lo más importante, ¿no? Que es el ministerio. Digo yo, aquí la cola termina moviendo al perro, ¿no? Vamos a darle una más. Esta me parece que ya es la última de los paradigmas. Las iglesias movidas por las finanzas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3:17. Aquí está hablando a la iglesia de la Odisea. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte. O sea, no seas rico en las finanzas, seas rico en la santidad. Eso significa las ropas blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tu cabeza y unge tus ojos con colirio para que veas. Dale uno más, me parece que hay una. Fíjense, aquí le dice a la iglesia de la Odisea, ¿no? Esta iglesia decía: yo tengo todo, financieramente era una iglesia muy pudiente. Eso lo vamos a ver la semana que viene, porque vamos a ver varias características de las iglesias del Asia Menor. Pero ¿qué había olvidado? ¿Qué había descuidado? Su vida espiritual. Yo conozco hermanos que han donado muchísimo dinero a la iglesia y son unos impíos. De verdad, lo puedo decir. Que quizá dan dinero por culpabilidad, dan dinero como queriendo comprar de alguna manera su salvación, como si eso se pudiera. No tenemos que estar centrados en el dinero. El dinero es importante, qué bueno que haya finanzas sanas, porque si hay finanzas sanas, pues todo marcha bien, pero ese no debe ser nuestro enfoque ni nuestra centralidad. Y hay iglesias que ese sí es su enfoque. Incluso manejan mucha teología de la prosperidad, incluso iglesias presbiterianas. Fíjense, esto que ven aquí, estas son unas ruinas, espero que ustedes lo alcancen a ver, son unas ruinas. Estas son las ruinas que quedaron de la iglesia de la Odisea, es lo que queda. Los edificios se acaban, se destruyen, hermanos, pero nuestra vida espiritual no, y eso es lo que le vamos a presentar a Dios. Entonces, aquí no debería ser cuánto tenemos ahorrado, sino cuánto les hemos ahorrado, o a cuántos les hemos ahorrado el ir al infierno. No sé si me explico. Y vamos a darle, me parece que ya es la última, o si no, una de las sillas, la última. ¿Qué debemos hacer para que nuestra iglesia no caiga en ninguno de estos paradigmas que hemos visto acá? ¿Se acuerdan que les dije que significaba la palabra eclesia? Salidos fuera, llamados fuera. El Señor nos está llamando fuera. Sí, para que vengamos y le adoremos, pero también nos llama fuera para seguir predicando el Evangelio y ser una iglesia que crezca. Una iglesia que vamos en pos de. A mí me da un tanto pues, ¿cómo les diré? De gusto, y no es algo que sea como una presunción ni nada, sino me da gusto porque yo creo que Dios honra a los que le honran. Y yo creo que en esta pandemia, aunque ha sido un tiempo difícil, muy difícil, Dios ha prosperado a la congregación real. Se puede notar en las finanzas, se puede notar, desde mi punto de vista, en personas que antes no estaban aquí y ahora, aunque sea a distancia, están aquí. Y hemos visto pues algo de crecimiento. No tenemos que dormirnos en nuestros laureles, nos falta mucho, pero creemos que la congregación va marchando, va trabajando, y que así siga, hermanos. Es muy necesario una revitalización. Hace unos años la Asamblea General publicó un libro de revitalización. Es un libro que hicieron en Brasil, que le sirvió a las iglesias presbiterianas en Brasil. Y lo tradujeron al español, del portugués al español, y nos lo regalaron a todos los pastores. Y están preocupados la Asamblea General porque muchas iglesias en el norte, en el centro, están decreciendo.
¿Qué tenemos que hacer? Una revitalización, revitalizar nuestras iglesias, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y en algo de esto que hemos visto estamos mal. Orar verdaderamente por nuestra congregación, por nuestra iglesia y empezar a dar los pasos, empezar a trabajar. Si tú has dejado de predicar, hermano, yo te invito, empieza a predicar. Yo les estuve insistiendo toda la pandemia, hermanos, compartan los mensajes. Esos mensajes que mando martes y jueves, compártelos. Es una manera de compartirte el evangelio. Es una manera de predicar. Vamos a orar, hermanos, y con eso damos por terminado este primer de la serie Eclesia. ¿Qué clase de iglesia somos? Y que el Señor te diga en tu corazón, ¿qué clase de iglesia somos? Padre, gracias porque nos has puesto estos paradigmas, estos ejemplos que no debemos nosotros seguir. 9 paradigmas de iglesia que nosotros no debemos estar copiando, pero nos sirven para darnos cuenta si estamos mal y realmente enderezar el camino. Sé tú con la congregación Renuevo, haznos crecer de manera exponencial. Esa es mi oración. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, demos gracias a Dios por su palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Como respuesta a la palabra, entonaremos el himno 612. Quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, preocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar, preocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado y del mal, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar, preocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará un lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar, preocupado siempre estar en la obra del Señor. Bien, hermanos, ahora continuamos con las ofrendas y diezmos